Hola a todos, bienvenidos a este programa llamado The Black is Noise y recuerden que aquí analizamos música, analizamos el formato físico, ya sea en vinilo, ya sea en cassette, ya sea en CD y pues vamos a seguir con esta saga de bandas que yo les recomiendo que empiecen con alguna letra y algunos de sus discos. Así que la vez pasada nos fuimos con la M, con la N y con la O y en esta ocasión va a ser un video un poquito más largo porque nos vamos a ir con la P. Vamos a irnos con la Q, pero de una manera rápida porque no tengo realmente tantos discos que en formato físico que les quisiera recomendar de la Q y con la R y con la S. Así que es la única ocasión en que van a ser 4 letras, así que tal vez un video un poquito largo, espero que eso no les moleste. Así que, pues bueno, vamos a empezar. Y bien, vamos a empezar con la P, con una banda de black metal que propiamente en realidad es ambiental black metal o ambient black metal. Estamos hablando de esta banda brutalmente melancólica y de alguna manera una banda que se siente más como un proyecto sonoro más que como una banda porque realmente es una one man band. Estamos hablando de este proyecto llamado Paysage de Ibier con este su onceavo disco del 2020 llamado Invald. Es un disco que, bueno, él, porque es una sola persona llamada Binder, es de Suiza y es un proyecto que representa muy bien como este subgénero del black metal que es el ambiental, muy de la mano de Burzum. De hecho, Binder justamente menciona que Burzum ha sido una de las grandes influencias para su música, sobre todo el disco Philosophem. Y es un disco que se siente más como un soundtrack para andar como por ejemplo en el bosque, en la nieve, de noche, con la luna, en bosques como muy nórdicos, como con esa vibra, más que como un disco de black metal, que de hecho sí tiene por ahí sus pasajes muy de black metal, repito, muy de la mano de Burzum, así que pues si le quieren entrar al ambiental, y sobre todo si no son fans del black metal o nunca lo han escuchado, puede que no sea la mejor entrada, pero pues sin duda es muy disfrutable, así que estamos hablando aquí de Paysage de Ubier con este gran disco llamado Invald. Bien, vámonos con un soundtrack de uno de mis artistas favoritos, que sería Peter Gabriel. Estamos aquí hablando del Passion, que sería la banda sonora de una de mis películas favoritas de Martin Scorsese, que es la Última Tentación de Cristo. Este es un disco que es raro porque es el octavo disco de Peter Gabriel, es de 1989, pero es raro porque él realmente lo trabajó después de la película, o sea, no es propiamente el soundtrack de la película, sino que él terminando de grabar algunos materiales para la película, él decidió regrabar varias cosas y seguir trabajando y lo sacó como un disco propio de Peter Gabriel, el Passion. Y es un disco que popularizó mucho esta sección de los discos que mucha gente no conoce o que no entiende por qué existe, que se llama el World Music. Esta, esta sección donde hay música como de diferentes partes del mundo, que de repente puedes encontrar música africana, música latina como el mambo, como la salsa, como incluso cosas como el tango. Peter Gabriel lo popularizó con este disco porque mete muchas influencias africanas, muchas influencias como de música de diferentes regiones del mundo y además fue ganador del mejor álbum de New Age en los Grammys, cosa rara porque yo no lo consideraría New Age, pero bueno, los Grammys ya nadie les toma importancia. Es un disco genial porque sí representa mucho como esta vibra que tiene justamente la película La Última Tentación de Cristo, que también se los recomiendo mucho, de Martin Scorsese. Así que pues aquí está, Peter Gabriel con el gran Passion. Bien, vámonos con un caso raro, una banda que que sería su primer disco del año 2000, que fue pues, bastante ignorado en su momento no tuvo nada de éxito, entonces la banda decidió separarse y gracias a foros como 4chan, la gente los empezó a descubrir y les pidieron vía Facebook que pues regresaran y regresaron, así que estamos hablando de Panchico con este gran álbum llamado Death Metal, un álbum del año 2000 que repito, ellos realmente no tuvieron éxito al momento de sacar el disco, pero pues gracias a foros como Reddit, como 4chan, incluso como Facebook, la gente empezó a reconocerlos y pues ellos decidieron volver y sacar más discos. De hecho, este año sacaron un muy buen disco, te lo recomiendo. Y pues bueno, Panchico es una banda que se mete como mucho al trip hop, como al lo-fi. De hecho, yo siento que es una banda que se parece mucho a una que ya recomendamos alguna vez, que es Fishmans.
Yo siento que tiene esa vibra incluso muy japonesa. De hecho, yo pensé que eran japoneses, no solo por la portada, sino por su sonido, como que me sonó muy japonés, pero no, resulta que son estadounidenses. Así que, pues bueno, se los recomiendo mucho. El Death Metal de Panchico, su álbum debut del año 2000. Bien, vámonos a 1979 con un debut de una banda de Bristol que solamente sacó dos álbums y se separaron. Ellos incursionaron mucho en lo que sería el post-punk y como con estas vibras más de música alternativa, inicios de la música alternativa. Estamos hablando de una banda llamada The Pop Group con este disco llamado que yo realmente no conocía nada de ellos hasta que vi la portada, no sabía nada de ellos, vi la portada en una tienda y me encantaron, o sea, de verdad, la portada me llamó muchísimo la atención, que es como una tribu africana, yo creería eso, y no sé, yo pensé que era algo mucho más oscuro y resulta que no, es un álbum pues bastante fácil, bastante digerible, como de post-punk, como de new wave, o sea, se parece mucho a veces como a The B-52s, a veces se parece mucho a The Clash. Yo creo que The Clash es una de las bandas que más les han influido a este grupo. eh, y es un disco muy disfrutable. Yo creo que cualquiera lo puede escuchar, ver la portada y ya con eso se hipnotizan con la banda y después con el sonido, pues más, ¿no? Es un disco bastante digerible y bastante divertido. Así que aquí está el Jay de The Pop Group. Bien, vámonos con un género extraño, que de hecho esta es la primera banda que se autodenomina con este género. Estamos hablando de Prayers, con su primer disco, el SD Killwave, que hace referencia a San Diego. Una banda que ellos se autocatalogaron como Cholo Goth, si es que eso existe. Vean el documental que sacó Vice sobre esta banda, es súper chido, es súper divertido descubrir las influencias que tienen ellos, sobre todo su vocalista y líder, Leafar Sayer, que justamente él habla de que su familia era inmigrante, ellos vienen de Michoacán, se fueron a vivir a San Diego, se metió a las pandillas, pero al mismo tiempo, influido por las pandillas, también tenía varias influencias de música que le gustaba mucho, que era la música gótica, el death rock, bandas como Christian Death, bandas como los Bauhaus, y decidió incorporar justamente esas influencias del post-punk y de la música gótica a la cultura cholo, a la cultura de las pandillas de San Diego, de las pandillas estadounidenses, latinoamericanas, y el resultado es un dark wave con muchas influencias de repente del hip hop, de repente del trap, de repente de música electrónica más pasada como por Depeche Mode, por ejemplo. Es un álbum bastante chido, este es su primer disco del 2013 y que ya después sacarían cosas que a mí ya no me interesarían tanto, sobre todo porque le mete mano Travis Barker a sus discos posteriores y yo siento que Travis Barker es un pésimo productor, porque hace que todo se sienta como muy saturado y menos humano. Este es el que yo les recomiendo, Let's The Killwave. Es bastante divertido y es un álbum pues de Cholo God, si es que, repito, si es que eso existe. Así que aquí está Prayers con Let's The Killwave. Bien, vámonos a la Q. Solamente voy a mencionar dos discos. Uno de ellos es de un artista que ya hemos platicado bastante de él, el gran Quasimodo, o sea, el proyecto de Madlib con su alter ego Lord Quas, en su segundo disco, que es un disco extraño porque es más bien como una recopilación de todos sus trabajos anteriores, splits, remixes, sencillos pasados como forma de disco. Es un álbum llamado The Further Adventures of Lord Quas, que pues bueno, aquí está justamente Lord Quas que es el alter ego de Madlib, y además es un disco que tiene colaboraciones de Matt Villain, que recordemos también que ya lo mencionamos. Matt Villain es otro proyecto de Madlib junto con el ya fallecido MF Doom, que formaron este proyecto llamado Matt Villain, que es un super villano del universo de MF Doom. Así que se los recomiendo mucho. Digo, Lord Quas es un extraterrestre que básicamente es la voz de Madlib, pero cambiando el pitch, acelerándolo, y pues es súper divertido. Yo creo que es un disco de hip hop muy disfrutable. Si no son muy fans del hip hop más clavado o de conciencia, como se le dice a algunos géneros, este es divertido. Eso es todo lo que hay que decir. O sea, es un disco que cualquiera puede disfrutar. Así que aquí está Quasimodo con su segundo disco, The Further Adventures of Lord Quas. Y bien, para terminar la Q, vamos con un disco que ya puse en mi lista de los 150 mejores álbumes del siglo XXI. Estamos hablando de el gran disco Songs for the Dead de The Queens of the Stone Age,
con este que sería su tercer disco del 2002 y que para mí es su obra maestra. Yo creo que es el mejor disco de los Queens. He de decir que la verdad sus primeros dos discos a mí no me gustan, me parecen incluso aburridos, pero yo creo que a partir de aquí la banda despega y a partir de aquí justamente es cuando empiezan los discos que a mí sí me gustan de ellos. Sobre todo este que es bastante accesible, es un disco que ya se sale un poquito de las influencias que John Home tenía con su antigua banda, que era Kius, que era ese stoner rock. Aquí ya se mete a un rock tirándole incluso al heavy en algunas ocasiones, o al grunge, o a cosas más alternativas. Incluso aquí está Dave Grohl como baterista en todo el disco. Bueno, hay algunas canciones que están con Josh Freese. Pero es un disco bastante divertido que básicamente cuenta la historia de una persona que está eh, manejando a través del desierto y que quiere llegar a Joshua Tree, este famoso desierto de Estados Unidos, escuchando diferentes estaciones de radio y pues bueno, básicamente casi todos los locutores son artistas invitados. Por ahí está Jordi White, mejor conocido como Twiggy Ramírez de Marilyn Manson, y pues bueno, aquí está, Queens of the Stone Age con su gran disco Songs for the Dead. Y bien, vámonos a la R, con una banda bastante polémica, sobre todo por este disco. Quiero aclarar que es música, es un disco, es básicamente una burla hacia toda esta ideología. No, yo no estoy a favor de ninguna ideología, así que por favor no se me ofendan, no sean ridículos, es música. Estamos hablando de los Residents con este gran álbum que para mí es su mejor álbum sin duda, The Third Reich and Roll, un disco que básicamente hace burla a toda esta ideología del nazismo, de toda esta ideología del Tercer Reich y todo lo que Hitler quería armar en los 30 y en los 40. Es un álbum de 1976, siendo su segundo álbum, que, pues si no conocen a los Residents, es bastante extraño describirlos. Nadie ubica realmente su identidad. Es una banda que siempre ha estado oculta atrás de unas máscaras gigantes que tienen forma de ojo y unos sombreros. Recientemente, ya en los últimos años han sacado discos un poquito más mediocres o discos más insignificantes, siendo los 70s su mejor época. Y es un álbum bastante divertido porque representaría, digamos, un contexto más de la vanguard, del noise a veces, de música súper experimental. No es música fácil, repito, si alguien le quiere entrar, tendría que pues aventarse un poquito de historia de las vanguardias en la música para entender siquiera o siquiera para intentar disfrutarlo. A mí me parece una banda súper divertida, sobre todo porque en los 2000 sacaron uno de los mejores coleccionables que hay en la historia de la música. Es un refrigerador lleno de toda su música, todos sus singles, todos sus discos, todos sus remixes, una máscara oficial de estas que les digo de los ojos. Por aquí voy a poner una foto de ese coleccionable y pues bueno, creo que solo hay 3 en el mundo, así que quizá algún día tenga uno. Así que aquí está The Third Reich and Roll de Residents. Bien, vámonos con una banda mexicana que tal vez no son tan conocidos, pero yo se las quiero recomendar. Es una banda llamada Reino, con este que sería su primer disco, Viaje por lo Eterno. Es un álbum del 2014 y que son uno de los grandes representantes, para mi gusto, olvidados de ese rock alternativo un poquito más interesante que en los 2000 estábamos presenciando. Ya habíamos superado, yo creo, esa etapa de Panda, de estas bandas más del emo, como Inside, como División Minúscula, y nos estábamos empezando a meter a bandas un poquito más interesantes. Yo creo que Reino es la que más llama la atención, porque, por ejemplo, a mí bandas como Enjambre, los Bunkers, los Concord, que en ese entonces Leo de Fobia estaba sacando ese proyecto, no me interesaban mucho. Reino es la que a mí más me gustaba. Y pues bueno, creo que últimamente no han dado mucho de qué hablar, pero bueno, aquí está. Viaje por lo Eterno de Reino es una banda que les recomiendo mucho. Bien, vamos a hacer un poquito de memorabilia con un videojuego que pues para mi generación fue súper importante, como lo fue el Guitar Hero. Y yo creo que una de las canciones más importantes que salieron en ese videojuego vendría en este disco. Una banda llamada Rise Against, con este que vendría siendo su cuarto disco del año 2006, The Suffer and the Witness. Un álbum bastante cargado de hardcore punk, que sería su más grande influencia, pero más aterrizado a algo un poquito más accesible, más como del tipo del rock alternativo, tirándole al punk, de estos años. Yo creo que la canción que todo el mundo ubica sería Prayer of a Refugee, una canción que estuvo, como dije, en el Guitar Hero 3, si no me equivoco,
Y es un álbum bastante chido porque tiene canciones muy agresivas, como vendrían siendo justamente Prayer of a Refugee, pero también tiene canciones bastante amables, bastante accesibles, como Ready to Fall, una canción que creo que sin problemas cualquiera podría escuchar. Roadside, también una canción más tirándole a la balada, así que es una banda que a mí la verdad sus primeros discos también me gustan mucho, que están más metidos como al hardcore. Les pasó algo muy similar a AFI, que AFI empezó con este hardcore punk más clásico, digámosle así, y poco a poco fueron evolucionando hasta convertirse en completamente otra cosa. Yo creo que Rise Against es un caso similar, así que pues aquí está, The Sufferer and the Witness de Rise Against. Bien, vámonos otra vez al hip hop, solo que en este caso vámonos a un género del hip hop, subgénero del hip hop llamado Consciousness hip hop. Estamos hablando de este gran álbum de The Roots, un álbum llamado Things Fall Apart, que vendría siendo su cuarto disco del año 1999. The Roots, por si alguien no los ubica musicalmente, es la banda que acompaña a Jimmy Fallon en su Tonight Show. Seguramente han visto a Questlove, que es el baterista, que tiene este afro muy particular. Es un álbum de conscious hip hop, que es este subgénero del hip hop que denuncia cosas un poquito más sociales, más, valga la redundancia, más conscientes. Y este es un álbum que justamente habla sobre, pues, básicamente la discriminación y toda la violencia hacia la comunidad afroamericana en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, la misma portada a mí me parece que es hipnótica, o sea, la portada a mí me llamó muchísimo la atención y por eso compré el álbum. Digo, yo más o menos sabía quién era The Roots, pero nunca había escuchado realmente nada de ellos y me llevó una grata sorpresa debido a lo intenso que es este álbum y a lo bien grabado que está. Se los recomiendo mucho. También el documental de The Roots es muy bueno, por ahí chéquenlo, ganó un Oscar incluso. Así que aquí está, The Roots, Things Fall Apart. Bien, vámonos con algo un poquito más tonto, algo más desinteresado por las conciencias sociales. Vamos a hablar de Rob Zombie con este que sería su quinto disco del 2003, un álbum llamado Venomous Rat Regeneration, Vendor. Un álbum que la verdad creo para mí que es de lo mejor que ha sacado Rob Zombie en los últimos años. Yo creo que es una persona que, que ya no es tan interesante. Recordemos que él viene de una banda llamada White Zombie, que en los 90s pues sí fue un refresh para la música pesada. Estaba muy metido al groove metal y a todo eso. Pero yo creo que cuando se volvió solista es algo que fue una moda muy interesante al principio y poco a poco se fue apagando. Yo creo que ahorita a nadie le sorprendería que Rob Zombie ya no saque nunca más nada, sobre todo porque también en su cine pues no le fue muy bien con los Monsters. De hecho, he de decir que es una de las pocas películas en mi vida que he quitado de lo mala que era. Pero este disco yo creo que todavía es interesante y es fresco, sobre todo porque aquí ya está John Five y Ginger Fish. Es el primer disco de Ginger Fish con Rob Zombie. Recordemos que ambos estuvieron en Marilyn Manson y también Piggy D en el bajo, que ahora está con Marilyn Manson. Así que es un disco que todavía es divertido, que todavía es interesante. Recordemos que casi toda la música de Rob Zombie tiene esta alegoría al cine de terror, al cine de clase B. De hecho, varia de su imagen justamente viene de estos subgéneros del cine. Así que, pues bueno, si le quieren dar una escuchada, está bastante cool. Es un disco divertido. Un disco llamado Venomous Rat Regeneration Vent de Rob Zombie. Y bien, vámonos a la S. Vamos a empezar con una banda de black metal, si es que se le puede llamar así, eh, ya que ellos se consideran como la primer banda que se metió como este metal tan extremo y que justamente tipos como Euronymous de Mayhem intercambiaban correspondencia con ellos y los ha citado, bueno, los cito porque ya falleció, varias veces como parte importante del movimiento. Estamos hablando de Sarcófago con este gran disco, el INRI, que sería su debut, un álbum de 1987 y que, pues bueno, para sorpresa de muchos puristas del black metal, sobre todo de alguien como Bart Vikernes, que él decía que la raza aria y todo eso, estos son una banda de Brasil y que yo creo que a Bart no le hubiera gustado, no le hubiera parecido tan divertido que todo el mundo dijera que el black metal se inventó o viene de una parte importante de Latinoamérica, ¿no? Así que una banda genial, que siempre han buscado hacer la música más extrema posible. De hecho,
Algún día quiero hacer un video sobre la escena latinoamericana del metal extremo, porque también en Colombia es súper importante y también han sido citados bandas colombianas como parte importante del movimiento del black metal, sobre todo de la segunda ola, donde viene Mayhem, donde viene Darkthrone, Burzum, Emperor, todo eso. Y pues es un disco bastante crudo, bastante pesado, bastante cercano incluso al death metal a veces. Y pues bueno, incluso las fotos, ¿no? Que estos tipos iban a los cementerios, se tomaban las fotos ahí con sus púas, con su maquillaje. De hecho, también se dice que es una de las primeras bandas que usa Corpse Paint. Por aquí tenemos al bajista usando su Corpse Paint, a Incubus. Así que, pues bueno, denle una escuchada si les gusta el black metal. Estos son parte importante, primeros pasos del black metal de la segunda ola. Sarcófago con el INRI. Y bien, vámonos con un monstruo. Yo prometo hacer un especial hablando de toda la discografía de esta banda porque creo que ya se convirtió en mi banda favorita de los últimos años. Ya lo cité dos veces en mi video de los 150 mejores discos del siglo XXI. Así que vamos a ver con un disco que obviamente no entró ahí porque este es de 1996. Swans con El Monstruo. Una de sus obras más importantes, para mí un álbum que todo el mundo debería escuchar para entender cómo funciona la experimentación en la música. Un álbum llamado Soundtracks for the Blind de 1996, que vendría siendo su décimo álbum y que además es el último disco de la primera etapa de Swans, porque ellos empezaron en el 83 y empezaron a sacar discos y discos y discos hasta que en 1996 Michael Gira y compañía deciden tomarse un descanso indefinido para sacar otros proyectos. De hecho, Michael Gira sacaría sus álbumes solista como Michael Gira, también sacaría Angels Heaven, ¿no? Ahorita no me acuerdo, perdón, no me acuerdo el nombre del otro proyecto. Eh, y este que sería el último álbum de Swans, que pues ya no volverían hasta dentro de 14 años con la segunda encarnación de Swans, que también es impresionante, también hay que hablar de eso después. Soundtracks for the Blind es un álbum que él hizo para su padre, ya que su padre se estaba quedando ciego, y él lo que quiso hacer es un álbum con sonidos que recuperaran experiencias, diálogos, texturas, incluso hay mucho drone, hay mucha música electrónica, que justamente para alguien ciego pudiera conocer el mundo a partir de estos sonidos. Creo que lo logra de una manera increíble. No es un álbum fácil, dura más de 2 horas. Si no me equivoco, dura 2 horas 21, lo cual es bastante. Así que, pues bueno, inténtenlo. Es un álbum que no va a dejar indiferente a nadie. Soundtracks for the Blind, The Swans. Bien, vámonos con una banda que también ya desapareció. Una banda que solamente grabó 2 álbums. Este vendría siendo su segundo álbum y que nunca más volverían a sacar nada. Se reunirían ocasionalmente para hacer giras. Estamos hablando de Slint, con este que vendría siendo su segundo álbum, el Spiderland. Un álbum bastante chido, es de 1991 y que sería influencia importante para lo que después vendría siendo el post-rock o la misma música emo, ¿no? Como bandas como Fugazi, como American Football, como Jimmy Eat World. Mucha gente cita a Slint como una de sus grandes influencias, sobre todo para el post-rock. Yo creo que bandas como Sigur Rós le deben mucho a Slint, a pesar de que tal vez no se parezcan en cuanto a la propuesta, pero sí en algunas partes del sonido son interesantes porque se siente como una banda de adolescentes haciendo música de este estilo que muchos conocen como el Teenage Angst, de esta furia, de esta desambiguación, de esta desolación, de esta tristeza, inconformismo que sienten los adolescentes. Y yo creo que si alguien se siente así, Spiderland es para ustedes. Es un álbum melancólico, pero con muchas propuestas muy interesantes. De hecho, yo a veces creo que rasga el mad rock, porque tiene de repente sonidos muy bien elaborados y hasta complejos, ¿no? Así que aquí está Slint con su gran álbum Spiderland. Bien, vamos con otra banda rarísima, que ellos incluso son precursores de su propio género. Estamos hablando de esta gran banda llamada Spongegirl, no sé si lo estoy pronunciando bien, Spongegirl. Una banda que ellos se supone que son los creadores de un género llamado el Psy Ambient, que básicamente sería una combinación entre el trance y la música psicodélica. De hecho, es un álbum accesible dentro de lo que cabe, pero al mismo tiempo es retador. No sé si eso tiene mucho sentido. Es un álbum llamado Museum of Consciousness. Si les gusta, por ejemplo, DJs como Goa Hill, este DJ ya de culto dentro de la música trance. Y si les gustan bandas como los primeros álbumes de Pink Floyd, incluso, imagínense que es una mezcla. Tiene mucha música muy compleja,
pero al mismo tiempo es muy disfrutable. De hecho, si les gusta mucho la música electrónica más clavada, yo creo que Spongebob es para ustedes. Es una banda ya de súper culto que de hecho vean sus conciertos en vivo, son brutales porque son, básicamente es como ir a ver casi casi un Cirque du Soleil, solamente que con música sumamente compleja, así que pues denle una escuchada, denle una oportunidad, es bastante interesante, yo los descubrí hace poco y pues me gustaron bastante, así que pues aquí está, Spangle con su gran disco Museum of Consciousness. Y bien, ya para terminar, por fin voy a hablar de este álbum que me emociona mucho, que por fin ya tengo dos copias, una original y una pirata. Pero bueno, las piratas también son interesantes. Es una banda mexicana de aquí de Toluca, que sacan este debut en 1997 y que además es una banda muy rara porque nadie los conoce. De hecho, es una banda de estas que usan máscara y todo. Estamos hablando de Scar, con este que sería su debut y al parecer su único disco oficial, Antífona de entrada. Un álbum que básicamente podríamos decir que es black metal, death metal, ambient, drone, a veces rasga el noise, rasga el spoken word, podría incluso entrar en música religiosa o antirreligiosa, como lo quieran llamar. Es un álbum sumamente extraño, pero que es de verdad bastante apasionante. Yo lo he recomendado mucho y hay gente que incluso me ha dicho que no lo quita, o sea, que de verdad es tan hipnótico que no lo quita porque de alguna manera tiene una mística, tiene un sonido tan abrasivo, tan aterrador, que hace que quiera seguirlo escuchando. Tiene algo muy interesante porque es de 1997 y esta es una copia pirata, pero que también son raronas las piratas de este disco. Y es extraño porque ellos en 2010 se supone que su baterista anunció que iban a sacar un reissue, que iban a poner este disco en una caja de madera muy bonito, que incluso iban a firmar cada uno de los integrantes con sangre el disco. La gente lo compró y al final nunca apareció, nunca llegaba, se clavaron el dinero y pues la gente ya no supo pues nada de esto y como son anónimos pues era básicamente pues a quién le reclamo, ¿no? Entonces todavía incrementó mucho la mística y hay veces que incluso las versiones piratas son hasta más buscadas. Es un álbum que se pirateó mucho, sobre todo si son de aquí de México y han ido al Tianguis Cultural del Chopo. Hay muchas de estas ediciones, así que pues yo se los recomiendo, está en Spotify, chequenlo, denle una oportunidad. Si les gusta el metal, seguro les va a gustar mucho. Si no les gusta, véanlo como una pieza histórica de la cultura mexicana. Así que aquí está el Scar con antífona de entrada. Y bien, con esto terminaríamos la P, la Q, la R y la S. Nuestro siguiente episodio ya sería de los finales, ya casi vamos a terminar. Así que, pues nada, gracias por escucharnos aquí en The Blackest Noise. Recuerden que en TikTok subimos reseñas, subimos también calificaciones de varias discografías de varias bandas. Y pues bueno, nada, mi nombre es Ismael y nos vemos a la siguiente. Chao.